o 180 de líquido. Entonces, este Go, que es una unidad volumétrica, es lo que después ha condicionado el tamaño de las botellas. Porque una botella estándar, digámosle, mide 4 Go, o sea, 4 veces 180. Por eso 180 multiplicado por 4 son 720. Y de hecho en japonés este tipo de botella se conoce como Yongo Bin, que quiere decir botella de 4 Go. Y luego cuando ya pasamos a la Magnum, el equivalente al Magnum, digamos, se conoce como Ishobin y un sho serían 10 Go. Entonces es una botella que tiene 10 servicios y un Yongobin pues tiene 4 servicios, bueno, 4 servicios de 180. Evidentemente el servicio podemos poner 90, 60, lo que sea, ¿no? Entonces estas medidas del Go, el Sho, el To, después sigue avanzando. Hay otra que es el To, que son 18 litros, y luego ya la medida más grande se llama Koku, y este Koku son 180 litros. Este Koku, de hecho, se mide todavía hoy en día, la capacidad de producción de las bodegas de sake se mide en Kokus. Entonces hay que agarrar un poco la calculadora y es un poco confuso a veces que hay que dividir y multiplicar para, pero bueno, pensar que un Koku son 180 litros. Entonces, a veces también los castillos japoneses se miden también por la producción de arroz que tienen, ¿no? Vale, pues voy avanzando por aquí. Creo que hay alguien con el micro, no sé si eres tú, Flor, que se oye como un ruido de fondo. ¿Puede ser? Estoy muteada, pero hay... Ah, vale. Pues no sé dónde... No, todavía se oye. A Javier Uribe, quizá, o no sé quién debe ser. Bueno, no sé, es alguien que debe tener el micro y que... Ahora ya no, ahora ya está. Vale, todo bien. Es que se oía un ruidito que me estaba poniendo nervioso. Vale, venga, otro concepto, el Seimai Buai. Esto es un concepto que va a salir luego cuando hablemos del sake, que es la ratio de molienda, la ratio de polimentación del arroz. Os he comentado que el arroz hay que pulirlo, entonces se pasa por este tipo de pulidora vertical que lo va rebanando por fuera un poquito más, un poquito más, un poquito más, hasta que el granito queda pequeño, ¿vale? Y se va pasando varias veces. Este proceso puede durar varias horas porque se hace despacio para que no se caliente el grano. Y básicamente, pues por fricción, el grano va reduciendo su tamaño. Entonces, lo que se hace es pesar cuánto pesaba el arroz integral, cuánto pesaba el arroz sin pulir y cuánto pesa el arroz ya pulido. Se divide una cifra por otra y se multiplica por 100. Esto es el Seimai Buai. O dicho de otra forma, más fácil, para que entendáis. 100 kilos de arroz integral, o sea, de arroz moreno, si se pulen y estos 100 kilos se convierten en 70 kilos, quiere decir que lo hemos pulido hasta un 70% del tamaño original o del peso original. Dicho así, es una más fácil, ¿no? O sea, hemos reducido hasta el 70%, lo cual quiere decir que hemos descartado el 30% exterior. El arroz de mesa, el arroz para comer, se suele pulir hasta el 90%. Cuando, insisto, cuando se dice pulir hasta, quiere decir que el tamaño del grano, que era el arroz integral, se ha rebajado hasta el 90% del original. ¿Me explico? O sea, hemos quitado el 10% de fuera. Lo que pasa es que en japonés, cuando se habla del arroz, en la jerga del sake, se habla siempre del porcentaje de lo que queda. Con lo cual, vamos a decir que lo hemos pulido solo hasta el 90%. ¿Me explico? Pulir quiere decir, pues eso, que lo hemos lijado por fuera hasta que alcance el 90. Olvidaos de lo que hemos descartado, o sea, no se habla de que se ha pulido un 10 o se le ha quitado un 10, o sea, siempre hablamos de lo que nos quedamos, ¿vale? Entonces, el arroz para comer se suele pulir un 10%, un 5%, o sea, hasta el 90 o 95%, para que sea blanco, pero el arroz de sake, para considerarlo sake premium, se tiene que pulir hasta el 70, 70, ¿vale? Entonces, luego hay otra categoría, premium también, que es hasta el 60 y luego hasta el 50 o más allá del 50. Esto hay toda una jerga, toda una terminología. Yo os recomiendo el librito este que os he dicho que os descarguéis,
porque allí pues veréis toda la jerga. Ahora se lo explico ahora rápido, no lo vais a retener porque son varios nombres, pero bueno, quedaos con esta idea, ¿no? El grano al tamaño original, al 70, al 60 y al 50 del tamaño original. Pero sí que es verdad que esta categoría puede ser todavía más pequeño, más pulido, ¿eh? Entonces, esta obsesión por pulir, ¿por qué es? Pues porque cuanto más pulamos el arroz, digo al revés, cuanto menos pulamos el arroz, es decir, cuanto más se acerque al arroz integral, más sabroso será el saque resultante, más sabor a cereal, más aromas tostados, más aromas de nueces, de cereal vamos a encontrar, ¿vale? Y cuanto más pulido sea el saque, más delicado, más floral, más herbáceo, más afrutado será el aroma del saque resultante. Vuelvo a decir, esto no deja de ser un parámetro, que es el parámetro de la molienda, ¿vale? Pero luego entra en el juego la levadura que utilicemos, la temperatura, que tiene que ser a baja temperatura, con mucho cariño, la cantidad de arroz que se le añade, que sea progresiva para que las levaduras no se agobien y puedan, incluso si la levadura está un poco estresada y come poco y tiene poco alimento, se va a esforzar por penetrar más o sea, por comer más, o sea, por, va a producir más alcohol. Y el koji, digamos, también, el koji, si ponemos poca cantidad de hongo koji, va a ir penetrando hasta el núcleo para hacer la transformación alcohólica. Entonces, todos estos parámetros se pueden manipular, ¿no? Si ponemos más koji, más arroz o menos arroz, más temperatura, menos temperatura, o sea, una serie de parámetros que todo en su conjunto es lo que nos va a determinar el aroma y las características organolépticas finales. Pero una de las más importantes, o por lo menos el punto de partida, que si no lo hacemos así ya no podemos volver atrás, sería la pulimentación del arroz. Entonces, por norma general, cuando queremos obtener un saque muy aromático, lo normal es que esté mucho más pulido. Y de la misma forma, cuando veamos una etiqueta, un saque que está muy pulido, es decir, que tiene un número muy pequeño de ratio de pulimentación, podemos tener la concepción o la preconcepción de que ese saque probablemente será más aromático, más afrutado, más floral, ¿vale? Y al revés, cuanto menos pulido esté, más sabor a cereal, más umami, más sabroso, más rico, más así será. Pero vuelvo a decir, hablar ahora de cuerpo y hablar de... El cuerpo, por ejemplo, también depende del tipo de arroz, si es un arroz que se disuelve más o se disuelve menos. Hay muchos factores, ¿no? Si el agua es más dura, si es más blanda, si el agua tiene más minerales o menos. Todo esto influye, porque al tener más minerales, pues también la fermentación será un poco más vigorosa. Eh, entonces, bueno, este concretamente, el que estáis, si es que lo tenéis ahora adelante, el Kurosawa, este, por ejemplo, está elaborado con una variedad que se llama Miyama Nishiki, una variedad de arroz que se llama Miyama Nishiki. Esta variedad, de hecho, es oriunda de Nagano, se descubrió, se desarrolló en Nagano y de hecho es el resultado de otra variedad de arroz que se expuso a los rayos gamma, pues digamos, pues hubo como una mutación y se obtuvo esta nueva variedad que se llama Miyama Nishiki. Esta variedad se caracteriza porque tiene mucho shimpaku, mucho núcleo blanco. De hecho, la palabra Miyama quiere decir monte bello, por bello quiere decir monte nevado, lleno de nieve, en alusión al blanco del shimpaku, ¿no? Del almidón que contiene. Y esta variedad, de hecho, es una variedad resistente al frío y se suele utilizar pues, en las regiones más norteñas, digamos, para entendernos, desde Tokio hasta el norte, porque son más resistentes al frío y también quiere decir que digamos, pues no, bueno, es más resistente no se disuelve tanto en el moromi. El moromi es el puré de, digamos, de arroz, koji, levaduras, etcétera, digamos, lo que fermenta, pues digamos que el arroz se mantiene más duro, se mantiene más firme, no se disuelve tanto, con lo cual los saques resultantes suelen ser, por norma general, un poquito más secos. ¿Me explico? O sea, en el sentido de que no se ha disuelto y son más livianos probablemente también
a nivel de cuerpo, ¿no? Entonces, si vemos la ficha técnica de este sake, por ejemplo, pues vemos que tiene una molienda del 65%, es decir, que se ha pulido hasta el 65%. Y de alcohol tiene 15,5. Y la característica que os quería explicar de este sake es que es un kimoto. El método de elaboración es un kimoto. Luego explicaré lo que es. Todavía me estoy avanzando todavía los conceptos. Vale, ingredientes, hablamos de aquí de los arroces, bla, 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 esto me lo salto. Vale, aquí, por ejemplo, el Miyama Nishiki, del que estábamos hablando, es este de aquí, que es de Nagano, ¿vale? En el centro de Japón. Y luego otro arroz muy típico, bueno, de hecho tengo aquí un porcentaje, el más utilizado, el que se utiliza el 36% más utilizado, es el Yamada Nishiki. ¿Veis? El Miyama, el que estábamos hablando antes, es un 7%, pero es el tercer arroz más utilizado de sake. Y el Yamada Nishiki, que es este de aquí, que es como un 36%, este es de Hyogo, de donde es la capital Kobe, y este, por ejemplo, la característica que tiene este sake, este arroz de sake, perdón, es que este sí que se disuelve más. Es una región, digamos, bueno, suelen ser sakes más robustos, se les llama más masculinos. A mí esta palabra no me gusta, pero es la palabra que se utiliza en la jerga, masculino, pero también por el tipo de agua, que es un agua más dura, con más minerales, etcétera. Pero, digamos, la característica del Yamada Nishiki es que se disuelve más, con lo cual suele sentirse más cuerpo en boca, ¿no? Suele sentirse más untuoso, digamos. En cambio, el Miyama Nishiki o, por ejemplo, el Gohyaku Mangoku, que es de aquí de Niigata o de estas zonas así más del norte, suelen ser más secos, más livianos, porque imaginaos, voy a hacer, ahora, si me permitís, imaginaos una aspirina que la echamos en agua y se deshace, ¿vale? Esto sería el Yamada Nishiki, para entendernos, o imaginaos un caramelo duro de azúcar, duro, que lo echamos en agua y es duro, no se disuelve todavía. Habría que machacarlo para que se deshaciera. Pues digamos que al no deshacerse tan fácilmente, el sake resultante será más seco, más liviano. ¿Me explico? En cambio, el otro que se ha deshecho más, pues tendrá más cuerpo, ¿no? Tendrá más volumen. Bueno, hay más de 100 variedades de arroz, o sea, aquí no podemos profundizar aquí. Yo, de hecho, estoy escribiendo el libro y tengo todo un capítulo solo de arroces. Y vale, aquí esto avanza un poco. Bueno, simplemente decir que se utiliza mucho agua. El agua es muy importante en la elaboración del sake, tanto por la cocción del arroz, porque luego al final también se le añade agua para acabar de ajustar la graduación alcohólica. Y esto no es nada malo, añadir agua, es lo normal en el proceso de elaboración. ¿Y por qué digo que es normal? Porque la fruta del vino, la uva, ya tiene agua, ya contiene agua. En cambio, el arroz no contiene agua, hay que añadirle el agua. ¿Me explico? Cuando hacemos la cocción al vapor, hay que añadir, bueno, se absorbe agua y luego pues hay que añadirle más agua si queremos ajustar alguna cosa. Vale. ¿Qué más? El koji. Vale, bueno, decir que el sake, pues como está elaborado con koji, pues también puede funcionar muy bien el omachi. ¿Qué característica tiene? Vale, luego os hablo del omachi. El omachi, con CH, se escribe. El omachi, de hecho, es la variedad más antigua que se conoce. Y bueno, digamos que a mí me gusta mucho, es muy delicado. Bueno, luego os hablaré más de los arroces. Pero el omachi es típico de Okayama, de la prefectura de Okayama. Y bueno, podríamos decir que es más, a mí me gusta usar la palabra silvestre, bueno, digamos como en inglés, bueno, sí, como más silvestrado, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, pero también es verdad que cuando se pule mucho, también resulta un sake con aromas muy delicados. Y bueno, a mí me gusta mucho, es también uno muy apreciado. A ver, un segundo. Vale, pues bueno, el decir esto, ¿no? Tengo aquí ¿Perdón? dos preguntas. Sí, Tengo una pregunta de Manuel Choque, que quisiera sí. saber si las levaduras son inoculadas o autóctonas.
Vale, la grandísima mayoría son inoculadas. La grandísima mayoría son inoculadas. Hay la sociedad bueno, hay una, ¿cómo se llama? Una entidad que es la que se encarga de, de aislar diferentes levaduras de diferentes bodegas, o sea, en el moromi, en la masa, digamos, donde está fermentando todo, aíslan la levadura natural o no, pero la aíslan y dicen, ay, este sake me ha gustado mucho porque es muy aromático, pues lo voy a aislar, esta levadura. Pues, digamos, este organismo lo que hace es centralizar estas levaduras, las cataloga, les pone un número y tú puedes seleccionarlas luego a la carta. Puedes decir, yo busco una levadura que tenga, por ejemplo, las que tienen números más pequeños, o sea, las primeras que se crearon, la levadura número 1, la 2, la 3, bueno, estas ya desaparecieron y ya no se utilizan, pero a partir de las 7, por ejemplo, que sí que se utiliza, pues igual estas producían una fermentación alcohólica más potente, digamos, y es lo que se primaba antes, que tuviera mayor acidez y mayor potencia, porque nos garantizaba pues, que todo funcionara bien, que no se estropeara nada, porque producía rápidamente el alcohol sin problemas, no daba problemas, y creaba mucha acidez, con lo cual todos los microorganismos malos se morían, pero la levadura sobrevivía, con lo cual todo bien. Después pues, se ha ido poniendo más de moda pues, la levadura, otros números, digamos, a partir de la 15 o así, que son más aromáticas. Es lo que se busca, ¿no? Que tiene más caproato de etilo o más acetato de isoamilo, por ejemplo, ¿no? Pues el caproato de etilo es más aroma de manzana, el acetato el caproato de etilo, perdón, y el acetato de isoamilo, pues es más aroma a banana. Y entonces este tipo de levaduras tú puedes decir, yo quiero, bueno, incluso luego hay algunas regionales y tal, que tienen ciertas particularidades y son previsibles. Pero dicho esto, también hay levaduras que son autóctonas y también hay bodegas que utilizan levaduras autóctonas. Pero yo me atrevería a decir que la grandísima mayoría, no tengo el dato, pero el 90 y muchísimo por cien suelen ser seleccionadas. O incluso cuando son autóctonas, lo que se hace es aislarla de forma quirúrgica, la propia bodega, para luego poder tener un control tener más control de todo el proceso. ¿Me explico? Y, bueno, y esto, pero bueno, decir que sí. Luego hay, por ejemplo, hay levaduras de flores también, que se está investigando todo un área que se hacen levaduras pues, con flores de amelia, con flores de fresa, con flores de hortensia, por ejemplo. Y ahora estuve hace unos meses en una bodega que utilizaban levaduras de hortensia, porque la hortensia también es muy característica de esa zona. Y bueno, es muy interesante también el resultado, ¿no? O sea, no es que huela a flor, no es que huela a eso, a ese fruto o a esa flor, pero bueno, sí que conserva ciertas características o sí que tiene ciertas particularidades que se pueden ajustar, ¿no? Entonces, el ácido láctico, bueno, ya estoy viendo aquí que me están preguntando, el ácido láctico hablo ahora enseguida, de hecho he puesto la foto del queso porque quería decir que el sake produce ácido láctico y entonces también es por eso que marida muy bien, acompaña muy bien los quesos también. Y luego por el hecho de estar hecho con koji, como os he dicho, pues también comparte el koji con la salsa de soja, con lo cual queda muy bien con platos que tengan salsa de soja. El miso también lleva koji, con lo cual queda muy bien con platos que tengan miso. Está hecho con arroz, con lo cual queda muy bien con platos que contengan arroz. Entonces, el sake para cocinar, por ejemplo, pues, obviamente, pues el sake con sake también queda bien. El mirin, que es parecido al sake, pero se hace con arroz glutinoso, también se hace con hongo koji y con arroz, un tipo de arroz diferente y un proceso diferente, pero el mirin, que es un condimento para cocinar, pues todo lo que lleve mirin, pues también va a quedar muy bien con sake. El mirin, por ejemplo, mirin y soja, al 50%, pues sería la salsa teriyaki, para entendernos, ¿vale? El vinagre de arroz, pues también queda muy bien porque también está hecho con arroz, obviamente, y con koji, con lo cual
todo lo que lleve vinagre de arroz quedará bien con sake. Entonces, si pensáis ahora platos japoneses que no lleven ni miso, ni arroz, ni soja, ni vinagre de arroz, ni sake, ni mirin, ni tal, te va a salir una manzana. Bueno, o sea, hay muy pocos platos que no contengan absolutamente nada de esto, con lo cual quiere decir que la cocina japonesa de forma natural marida muy bien, acompaña muy bien con el sake, pero esto no es excluyente de la cocina japonesa, sino que otro tipo de cocinas también pueden maridar muy bien. ¿Qué más? Vale, luego aquí hay diferentes regiones, hay diferentes indicaciones geográficas, pero bueno, aquí no vamos a entrar en detalle. El proceso de elaboración del sake, y ahora ya voy a lo del ácido láctico y ahora ya voy también a lo de la levadura, pues primero partíamos del arroz integral, se pule, bueno, simplificando mucho, aquí os he puesto los días que tarda cada uno de los pasos, más o menos. O sea, el sake se hace en el mismo año, ¿vale? Y entonces, bueno, pues podéis ir sumando los días y podéis viendo que en el mismo año es cuando se puede producir el sake y luego sí que es verdad que se puede dejar madurar. Aquí hay una maduración que puede durar hasta un año, digamos, para que acabe de perfilarse el sake, que no tenga aristas, etc. Pues bueno, pues cuando se cuece al vapor y una vez cocido al vapor, más o menos un 20% se inocula con el hongo koji y más o menos un 80% se deja como arroz cocido tal cual. Luego el arroz cocido tal cual y el arroz inoculado con el hongo koji, que se conoce como koji, se pone en un cubo en miniatura, digamos, no sé, 15 litros o menos capacidad, y se pone arroz con koji, arroz, agua y la levadura. Se le incorpora la levadura manualmente, ¿no? Con unas gotitas. O, vuelvo a decir, podría ser del ambiente. Y lo que se añade también es el ácido láctico, que en este caso, el 90% de los casos, este sí que tengo el dato, que es el 90% de los casos, el ácido láctico se le añade de forma exógena, o sea, se le añade manualmente. ¿Por qué? Pues porque es un proceso que tiene que producir ácido láctico, entonces si tú ya te aseguras que se lo estás incorporando tú, pues un paso que te ahorras, digamos que tienes más control sobre el resultado final. Si no, tienes el otro camino es que esperes a que los lactobacilos y lactococos, digamos, se generen de forma espontánea, de forma natural, y esos microorganismos sean los que producen el ácido láctico. Entonces tú te puedes esperar 2 semanas más de lo que sería lo convencional a esperar a que eso surja de forma espontánea. En ese caso, estaríamos hablando de un kimoto, y kimoto es el primer sake que estáis catando ahora, que en ese caso el ácido láctico se produce de forma espontánea. ¿Me explico? Sí que es verdad que, bueno, y entonces en ese proceso, tengo un gráfico por ahí, no recuerdo si lo tengo en el PowerPoint pero hay un momento en el que ciertos microorganismos nacen, incluso levadura de velo de flor, por ejemplo, los lactobacilos, los lactococos, etcétera, y luego ellos mismos, por la acidez que generan, se mueren, ¿vale? Entonces se mueren y producen ácido láctico, pero estos microorganismos han nacido y han muerto. Y luego entre medio puede ser que haya levaduras naturales que también nazcan, pero puede ser que mueran con la propia acidez. Cuando sube la acidez, se mueren. En cambio, las levaduras seleccionadas para sake, que son más resistentes a la acidez, sobreviven y son las que luego quedan ahí resistiendo. A diferencia del vino, la levadura del vino llega a un punto en el que se autoinhibe y dice, voy a parar, voy a dejar de producir alcohol porque si produzco mucho alcohol me voy a morir, el alcohol me va a matar. Entonces la levadura del vino ella misma se inhibe y para. Hay un momento en el que se detiene. La levadura del sake no. La levadura del sake sigue produciendo sake, sigue produciendo alcohol, hasta el punto en el que la graduación alcohólica la mata. ¿Me explico? Y entonces resiste a la acidez, resiste al alcohol, resiste a las bajas temperaturas, resiste al poco alimento, o sea que se le ponga poco koji,
Entonces, todo esto son parámetros que se pueden ajustar para el resultado final que busquemos. Entonces, este primer sake que estáis catando, simplemente mencionar pues, que es un kimoto, que quiere decir que cuando se ha hecho este cubo pequeño se llama o bien shubo o moto. Estos son sinónimos, shubo o moto, ¿vale? Shubo o moto. Pues este shubo o moto, si se produce con que las bacterias de ácido láctico se produzcan de forma natural, se conoce como kimoto, que quiere decir moto vivo, ¿vale? Kimoto. Y se hace pues removiendo con un remo, bueno, todo un proceso que ahora no puedo detener punto por punto cada cosa, pero para entendernos es eso, que se produce de forma natural. Y luego hay otro que también es natural, que se conoce como Yamahai, que básicamente sería lo mismo, pero en el cual no hace falta remover con un remo, ¿vale? Entonces, si queréis recordar el nombre, permitirme el chiste, que Yamahai recuerda una marca de motos, ¿vale? Y Kimoto también, la palabra recuerda la palabra moto, pues acordaos que estos son dos formas de hacer el moto de forma natural, es decir, que los microorganismos que producen el ácido láctico se generan de forma espontánea y el ácido láctico se produce de manera natural. Pero, dicho esto, deciros que lo estándar del sector, lo que es la grandísima mayoría, el 90%, lo que se hace es que el ácido láctico se le añade desde el principio de forma exógena y te ahorras un montón de problemas porque si no, pues tienes que esperar a que se produzca de forma natural, con lo cual, y tienes que buscar un equilibrio entre las levaduras, entre la acidez y todo esto para que los microorganismos negativos no intoxiquen la mezcla, digamos, pero que sobreviva lo que a ti te interesa que sobreviva, ¿no? Entonces es mucho más limpio, mucho más controlable añadirle tú el ácido láctico, pero si fuera Kimoto o Yamahai, es decir, más silvestre en este caso, es más complejo porque hay más microorganismos que han entrado en juego, con lo cual es un sake más complejo, ¿vale? Digámoslo así, ¿no? Y luego, pues bueno, se le sigue añadiendo arroz a waikoshi, arroz a waikoshi, arroz a waikoshi para ir duplicando el tamaño, digamos, en 4 días consecutivos, hasta luego tener ya la mezcla, lo que se conoce como moromi, que es el puré, digamos, que es lo que fermenta. Y una vez ha fermentado, lo que se hace es que se prensa. Se prensa, a mí me gusta usar la palabra prensa y no filtra, ¿vale? Pero bueno, llamarle filtrar si queréis, pero yo utilizo la palabra prensar porque luego hay otro punto en el que se puede usar carbón activo para hacer un filtrado con carbón activo, con lo cual a mí aquí me gusta usar la palabra prensar o colar. De hecho, en japonés, en la ley, utilizan la misma palabra que colar, usar un colador, usar una malla, una tela, un colador para, digamos, por sedimento, por decantación, separar el líquido del sólido. Entonces, dicho esto, tenéis un sake que es el Aladín, si lo puedes mostrar, es una botella muy, muy peculiar, que en este caso, este es un, perdón, este es un Nigori Sake. ¿Y Nigori Sake qué quiere decir? Que este filtrado se ha hecho más vastamente. Digamos, por ley, todo el sake se tiene que filtrar sí o sí. O sea, quien os diga que este sake no está filtrado, está equivocado, porque el sake como tal, por ley, hay que filtrarlo. Lo que pasa es que este está filtrado más vastamente y es por eso que tiene este sedimento blanco. Y este está elaborado con una variedad de arroz que se llama Hanafubuki, que es una variedad de arroz del norte de Japón. Este concretamente es de la prefectura de Fukushima, este sake del norte de Japón, y una bodega que se llama Homare, y el arroz está pulido hasta el 70%. Entonces ya se consideraría premium, ¿vale? Y este sí que es verdad, mira, como veis que está haciendo Flor, que es que hay que sacudirlo, hay que moverlo un poco a ver, no se trata de una coctelera, no hay que sacudirlo como si fuera un cóctel, pero sí que hay que, con mucho cariño, y entonces veis que tiene este precioso
es que es como mascar arroz, es arroz líquido, o sea, sabe a arroz, huele a arroz, y este tipo de saques es muy divertido por eso, ¿no? Porque tiene esta complejidad. Y bueno, incluso pues como nota de cata, pues igual pues tiene capas como de banana o de pera, no sé, un poco una textura como parece un poco como un jugo de pera también, ¿no? La propia textura, ¿no? Digamos, esta untuosidad, es como una leche de arroz, digamos. Entonces yo, por ejemplo, lo que suelo decir es que este tipo de saques van bien con los platos que tú instintivamente dirías, este plato es tan rico, tiene tanto umami, tiene tanta proteína, esta salsa está tan buena, que a mí el cuerpo me pide un poco de pan. O pensando en mentalidad japonesa, el cuerpo me pide un poquito de arroz, porque esta salsa, este guiso, este estofado está tan sabroso, está tan rico, que necesitaría acompañarlo con un poco de arroz. Pues en estos casos, este tipo de sake, el nigori, va muy bien, ¿vale? Porque estás saboreando el arroz. De hecho, este tipo de sake también, el aroma que tiene y el sabor que tiene es del propio arroz que contiene, ¿no? Porque es que lo puedes hasta masticar, a paladear, con lo cual también os diré que es un tipo de sake más sufrido, en el sentido de que si tú lo abres y lo vuelves a cerrar y lo mantienes en frío, te puede aguantar muy bien, que el aroma y el sabor no se van a perder, probablemente. O sea, es un sake que va a aguantar mejor el paso del... Si lo maltratas, digamos, el aroma no se va a perder, porque el aroma y el sabor están en el propio arroz, o sea, en el propio líquido. No es una cosa volátil de las levaduras, sino que es una cosa del propio ingrediente, un aroma primario. Entonces, también decir que si, por ejemplo, estamos con un plato más picante, por ejemplo, pues también podría ir bien porque nos hace una pequeña película en el paladar y nos protege del picante. O también, de hecho, de otra forma, si lo hacemos, si tomamos un sake muy delicado, muy floral, muy aromático, muy delicado, con un picante o con un plato muy potente, vamos a destrozar el sake. ¿Me explico? En cambio, este sake puede resistir bien. Eh, y también pues, nos puede ir bien con algo láctico, ¿no? Por el tema del ácido láctico, este tipo de sake, pues por textura, por sabor y por sabor y por consistencia, nos puede ir bien también con algún láctico, por ejemplo, ¿no? O alguna crema, alguna, ¿cómo se llama? Alguna bechamel, por ejemplo, pues también puede estar bien. Vale, pues volvemos aquí al proceso. Hablamos del prensado físico, ¿vale? Y luego por decantación, pues también se puede acabar de separar más el sedimento que pudiera haber. Y luego, a partir de aquí, los siguientes pasos son opcionales. O sea, tú puedes hacerlo o puedes no hacerlo. De hecho, el filtrado hay que hacerlo por ley, pero ya empezamos una primera, digamos, podemos filtrarlo más o filtrarlo menos para que quede más denso o menos denso. Luego otra es que se pueda filtrar con carbón activo, que nos ayuda a quitar impurezas y quedar todavía más liviano. Hacer una primera pasteurización o no, esta pasteurización puede no hacerse. Luego se deja madurar entre 2 semanas y un año, por decir, para que al dejarlo madurar, que no añejar, madurar, para que los sabores acaben de quedar más redondos, más integrados, todos los elementos. Luego pues se hace un cupaje, ¿vale? Y luego se le puede añadir agua o no, se le puede diluir con agua o no, para ajustar la graduación. Y luego, pasado este punto, se puede volver a pasteurizar o no. Pasteurizar quiere decir darle un punto de calor de 60 grados para detener el proceso de fermentación y matar todos los microorganismos que pueda haber. Y luego ya es el embotellado. Vale, pues entonces, ¿qué más? Vamos viendo. Aquí os hablaba de las clasificaciones de sake, cómo se llaman, son varios nombres un poquito confusos a veces, tantos en qué envases se realiza la maduración, en qué condiciones. Cada uno es de su padre y de su madre. Se puede hacer en botella o se puede hacer en el tanque. ¿Me explico? No está estipulado. Se puede hacer de una forma o de otra. Entonces, esto sí que es un recuadro que es importante. Yo casi que, haciendo así un poco de broma, os diría que si os queréis estampar una camiseta, os queréis hacer un tatuaje,
tatuaros esto, porque esto hay que aprendérselo de memoria, ¿vale? Estos son las categorías de los sakes, las tipologías. Los de color negro, que son los Junmai Shu, quiere decir que los ingredientes son puros de arroz, es decir, solo tienen arroz, agua y koji como ingrediente. Pero los de color magenta, no sé qué color es este, magenta, se llaman Honjoso Shu, que quiere decir que además de arroz, koji y agua, se le ha añadido algo de alcohol destilado, ¿vale? O sea, estos de aquí se les ha añadido alcohol destilado. Entonces, simplemente reconoceréis que los de color negro, bueno, los de color negro, los que he pintado yo aquí de color negro, contienen la palabra Junmai. Tokubetsu Junmai, Junmai Ginjo, Junmai Dai Ginjo. ¿Vale? Y los demás no la contienen. Pues si contienen la palabra Junmai, quiere decir que es puro de arroz, ¿vale? Es decir, que no se ha diluido con alcohol destilado. Esto de añadir alcohol destilado tampoco es nada negativo, no es para alargar la producción, es para ayudar a capturar los aromas y las esencias del sake, propiamente dicho, y para detener el proceso de fermentación. Entonces, aunque se le añada alcohol, puede ser que luego se ajuste la graduación alcohólica añadiéndole algo más de agua, con lo cual no necesariamente quiere decir que tengan más graduación alcohólica. ¿Me explico? Vale. Y bueno, y luego ginjo, la palabra ginjo, que esto sí que recordar que ginjo empieza por G, ¿vale? Y aquí Junmai Ginjo. Recordaos que ginjo empieza por G, la G mayúscula parece el número 6, y acordaos que ginjo quiere decir que está pulido hasta el 60%, ¿vale? Por la G, acordaos de esto. Y luego ya un paso más allá, dai ginjo, que quiere decir como gran ginjo o super ginjo, es todavía más pulido, es decir, el número todavía es más pequeño. Entonces, en vez de 60 es 50, 50 o menos. Yo he probado sakes pulidos hasta el 8% y hay algunos que están pulidos hasta el 1%. O sea, por porcentajes nos podemos volver locos aquí, ¿no? O sea, con ratios de pulimentación. Esto casi que parece a veces ya ciertos extremos de por aquí ya es más un tema más de marketing, yo pienso, porque realmente la diferencia física del almidón, de estar más pulido o menos pulido, hay ciertas cifras que ya es un tema de marketing, realmente de salir en un titular y decir, nosotros hemos llegado al 1%, no hemos llegado al no sé qué. Pero bueno, también cabe decir que ahora hay unas técnicas de molienda diferentes, que se respeta el tamaño original del arroz o que se pule de forma más plano. Y yo creo que al cabo de unos años este sistema de porcentajes de molienda quedará obsoleto. Pero bueno, hoy es como se miden las cosas y cómo se cuantifican y cómo se comparan las categorías de sake, ¿no? Las tipologías. Bueno, aquí pues que recordéis la palabra Junmai, que quiere decir puro de arroz, y la palabra Ginjo, que quiere decir que está pulido hasta el 60 o el 50. Pero no solo esto, Ginjo quiere decir también que el sake a priori será más aromático, ¿vale? Entonces, porque se ha hecho pues a más baja temperatura o con unas levaduras específicas para intentar favorecer que sea más aromático. Entonces, bueno, estos son los Ginjo. Entonces, vale, teníamos aquí la imagen del Kurosawa Kimoto Junmai, ¿vale? Aquí este es el primero que habéis probado. Luego teníamos por aquí el Nigori Sake, ¿vale? El que está poco pulido, ¿vale? Yo otro que me parece muy divertido, que a mí me gusta mucho, es el Funaguchi. Este es de la prefectura de Niigata, del norte de Japón, y es una tipología honjoso, que quiere decir que está pulido hasta el 70% y tiene alcohol añadido. Y la característica que tiene es que se llama, que es Nama Genshu. A ver si lo voy a ampliar aquí. Nama quiere decir que está sin pasteurizar y Genshu quiere decir que está sin diluir con agua. Con lo cual, vais a notar que es y de hecho por aquí pone en rojo Funaguchi. Funaguchi quiere decir recién salido del grifo. Es como si fuera una cerveza, bueno, que está recién salido del grifo del prensado. Entonces, veréis que es un sake que tiene, si pudierais
meterlo en una copa de cristal y removerlo, veríais que tiene mucha lágrima, también por el alcohol y porque no está diluido. Y a mí me gusta mucho este porque es muy goloso, muy meloso, es quizá lo más cercano a, vuelvo ahora atrás, es lo más cercano a esto, o sea, cuando sale el sake tal cual, sin haberlo manipulado, ya se envasa, ¿vale? Y de hecho estos se envasan en lata para protegerlos y que no les dé el aire ni la luz, o sea, quiero decir, el hecho de estar en lata no es algo negativo, no es algo que le baje categoría, al revés, es algo para protegerlo mejor. Entonces, ¿recordáis que os decía que estas últimas etapas del proceso son opcionales? Pues en este sake, en el Kikusui, no me han hecho caso y no han hecho ninguna de estas etapas. ¿Me explico? Es lo divertido de este sake. Quiere decir que no está filtrado con carbón activo, con lo cual notáis más untuosidad, más goloso. Para describirlo de alguna forma, es como si pensáramos ahora en agua con miel, ¿no? Digamos que es más untuoso, es más oleoso, más aceitoso, ¿no? Tiene más cuerpo, más lágrima. No está pasteurizado, es nama, o sea, no está pasteurizado, con lo cual mantiene más ese frescor. Y luego al final, que aquí hay la opción de Warimizu, de añadirle más agua, pues no está diluido con agua, con lo cual no se le ha intentado rebajar el alcohol. Y este de forma natural tiene más o menos 19 grados, ¿vale? Entonces lo interesante de este es que no está, pues eso, no está tocado, no está alterado, es directamente del grifo para entendernos, ¿no? Y bueno, a mí este me gusta mucho especialmente, yo creo que puede ir muy bien con muchos platos, yo me lo imagino más con una carne de cerdo, por ejemplo, o con un guiso, por ejemplo, con algo que necesite también, digamos, te aguanta bien el embiste, ¿no? Digamos, te aguanta un plato que tenga personalidad, digamos, pues este sake también aguanta bien. Yo hasta me atrevería a hacerlo con una hamburguesa, por ejemplo, ¿eh? O sea, no hace falta que sea comida japonesa o cierto tipo de platos elegantes, ¿no? Digamos, o sea, que pueden ser también platos más rústicos, ¿no? Por decirlo. Vale, luego teníamos por aquí el Nambu Bijin, que es Nambu Bijin es de la prefectura de Iwate y este pues ha ganado bastantes premios y este es un Tokubetsu Junmai. Tokubetsu Junmai, según el cuadro que tenemos aquí, quiere decir, Tokubetsu Junmai quiere decir que está pulido. Bueno, Tokubetsu Junmai pueden querer decir tres cosas. Puede querer decir tres reglas. Una, que esté elaborado íntegramente con una única variedad de arroz, premium, ¿vale? Y este, si no recuerdo mal, está elaborado con la variedad Gin Otome, que es una variedad de arroz. Luego, otra de las características es que está pulido hasta el 60%. Me diréis, los ginjo también, lo que os he dicho antes del ginjo. Sí, pero así como os decía que los ginjo se hacía a una baja temperatura y con unas levaduras y unos procesos específicos para intentar que sean sakes más aromáticos, en el caso del Tokubetsu Junmai puede que esté pulido hasta el 60%, pero a lo mejor no se ha hecho tanto control de temperaturas y del proceso para producir aromas. Y en cambio es un sake que igual pues, destaca más porque produce sabores, quizá no es, aparentemente no tan aromático. Yo este sí que lo encuentro, no lo tengo ahora aquí delante para catarlo con vosotros, pero este sí que es muy aromático también y a mí precisamente me gusta mucho bueno, pues porque aparentemente es un sake más, a ver, es premium, ¿eh? El Tokubetsu Junmai es premium, pero este, para que lo entendáis, tiene un hermano, ¿vale? Que es el Junmai Ginjo, por ejemplo, el Junmai Dai Ginjo, que son puros de arroz y con una pulimentación más pequeña, o sea, más pulimentados. Y este, pese a ser el hermano más modesto de la gama, este es el que se ha llevado muchos premios. Y a mí personalmente este me gusta mucho porque tiene
lo encuentro muy aromático, muy sabroso también, ¿no? Y muy interesante. Y incluso más que los otros que supuestamente, de la misma gama, o sea, de la misma bodega, perdón, que supuestamente son más delicados. ¿Me explico? Y bueno, pues este es ligeramente seco y bueno, parece un saque que da mucho juego, sobre todo para acompañar comidas. Quizá más que para tomarlo solo, yo este lo tomaría pues para acompañar algún plato. Y ya por último teníamos el Junmai Daiginjo de Kubota. Este es también de Niigata, de la misma prefectura que el Kikusui, del que hablábamos antes, del de la lata. Es de la misma región que el de la lata y está elaborado con arroz Gohyaku Mangoku, que es un arroz que se caracteriza por ser muy liviano y seco, que es lo característico de esta región, de Niigata. Y además este tipo de arroz se caracteriza también porque normalmente tiene lo que en japonés se conoce como kire. El kire es como un final cortante, un final corto. Esto es algo que se aprecia mucho en el mundo del sake. Eh, yo me atrevería a decir, y hablo de memoria ahora, que el anterior que habéis catado tiene un final más largo, se siente en boca todavía después de, o no sé si es así o no, yo es el recuerdo que tengo, igual no tengo ahora la anotación delante, pero yo diría que es es un poquito más largo. Y este quizás un poquito más corto, más cortante. Este frescor o estas sensaciones desaparecen muy rápidamente, con lo cual te limpia rápidamente el paladar y, por ejemplo, pues puede ir muy bien pues, para tomar con unas ostras, por ejemplo, o con un salmón marinado, con algo de marisco, por ejemplo, y que te pueda servir también para limpiar el paladar, ¿no? Que te dé este frescor y este punto fresco, ¿no? Digamos, y seco, ¿no? En este sentido. Y bueno, pues hasta aquí más o menos es lo que tenía previsto explicaros. Luego tengo más cosas que podría dar o no sé si queréis hacer algunas preguntas o queréis temas específicos. Me gustaría hacer dos consultas y bueno, y saber si las personas que participaron igual personalmente, alguien más tiene alguna duda, pero el sake, ¿se puede añejar y cuánto Sí, tiempo va a ser la vida útil de la guarda? Y luego, ¿cómo se podría diferenciar cuál es la diferencia de precios entre un sake con menor porcentaje de pulido y los saques de mayor pulido? Más o menos en el mercado, igual cuéntanos en relación a lo vale, que pasa en España, como vale. para que todos podamos tener una idea. Mira, el precio, claro, una cosa es el precio minorista, otra es el precio profesional, otra es el precio, claro, en euros aquí en España y luego el precio que pueda tener en Japón, ¿no? Yo creo que lo más justo sería comparar el precio de Japón para verlo, ¿no? O sea, podríamos mirar, por ejemplo, si yo ahora estoy en la web estoy en la web japonesa, sí, de Nambu Bijin, que es el penúltimo que habéis catado. Y a ver un segundo, el Tokubetsu Junmai, estoy viendo a ver si sale aquí el precio. No, no sale el precio. A ver, normalmente, a ver, y el Junmai Daiginjo, a ver. El Junmai Daiginjo, vaya, aquí, sí, compra online. A ver, un segundo, ¿eh? Os voy a decir porque yo por los precios tengo muy mala memoria por los precios. Lo que sí que os puedo decir es a nivel subjetivo. Mira, estoy entrando ahora en la web japonesa y, por ejemplo, Junmai Ginjo, que sería, a ver, esta palabra la digo yo para entendernos, ¿eh? Sería como si dijéramos oro, plata y bronce, ¿no? Digamos, o sea, dentro del premium, el Junmai Ginjo ya es muy premium, pero el Junmai Dai Ginjo todavía es más premium, ¿vale? Entonces, a ver, estoy viendo aquí, un Junmai Dai Ginjo puede costar 2.000 yenes o 3.000 y pico yenes, por ejemplo, 3.000 yenes, pongámosle. ¿Cuánto sería en soles esto? Para entendernos. Bueno, o es igual, o quedémonos con el precio, es igual, 3.000 yen.
¿vale? Y el Tokubetsu Junmai, por ejemplo, a ver, aquí hay un set de 5. A ver, lo más justo sería encontrar uno de 1. A ver. Vaya. No lo veo. Bueno, veo aquí que hay un set de 5, pero creo que son más pequeñas las botellas y vale 5.000, pero son botellas más pequeñas. Con lo cual la comparación no es justa. ¿Me explico? Pero son botellas de 300. Mira, no es lo el tema del precio, no, mira, lo tendría que tener, o tomo nota para preparármelo como concepto, digamos, porque es una cosa que intuitivamente lo sé, pero no te puedo decir el porcentaje de, mira, son un 20% más caros o un 35%, o sea, no tengo un dato estadístico de esto, pero sí que te diré que lo normal es que suele ser bastante justo. O sea, los que son Junmai Daiginjo, que son los ya super premium, digamos, o más premium, son los más caros. Y luego, por ejemplo, el Tokubetsu Junmai, en este caso, es una gama más asequible que lo que sería un Junmai Daiginjo, ¿vale? Y del mismo modo, el Kubota que tienes aquí, que es un Junmai Daiginjo, hay otro que es el Kubota Senju, que quiere decir 1000 felicidades, y ese Senju es un Ginjo. Ginjo quiere decir que está pulido más o menos hasta un 60%, yo creo recordar que está hasta un 55%, más concretamente, y tiene algo de alcohol añadido. Pues ese, por gama de precio, digamos, pues en vez de estar aquí, pues estaría más aquí, ¿vale? Y luego hay el Honjoso, que el Kubota mismo, el que se llama Hyakuju, que quiere decir, si Senju quiere decir 1000 felicidades, Hyakuju quiere decir 100 felicidades, o sea, como ya el propio nombre ya te indica que es un poquito menos, pues ese también es más económico, digamos, ¿no? O sea, por norma general, cuando es Junmai Daiginjo es la gama más alta de la tipología del sake de esa bodega en cuestión que puedas mirar. Yo ahora estoy viendo en la web de Nambu Bijin, estoy viendo, ahora me he topado con otro que es el All Koji, que es muy interesante que es un sake que tiene que está elaborado íntegramente con arroz inoculado con koji. ¿Me explico? Que no se le añade arroz blanco y arroz blanco con koji, sino que íntegramente se hace con arroz con koji. Y tiene un color ámbar muy bonito y también tiene un aroma y un sabor muy específico, muy característico, y es muy dulce también, porque el koji lo que hace es que tiene más dulzor. Lo que me preguntabas de añejar, se considera añejo cuando está añejado como mínimo 3 años. Y del mismo modo que antes me preguntaban, ¿qué me han preguntado antes? Que yo he dicho, ¿se hace en botella o se hace? Ah, lo de la maduración, que hablaban de maduración. Eh, si maduraba en botella o en la cuba, digamos. En el caso del añejado, también hay de su padre y de su madre. No está regulado por ley, entonces puede ser que nos encontramos añejado en una cuba, ¿vale? Y que puede estar allí años añejando toda una cuba de varios litros circulando, o que se añeje en cristal. Entonces, en cristal, pues obviamente la evolución no será tanta como si fuera en la cuba, ¿no? Sí que os diré también que hay un tipo de saques que están madurados, que no añejados, madurados, o incluso hasta podríamos suavizar la palabra y en vez de decir madurar, decir aromatizados, en barrica de roble japonés. ¿Y por qué digo suavizar la palabra? Porque es que realmente se pone días, no meses ni semanas, se pone días, porque el el cedro japonés. El cedro japonés absorbe mucho el líquido, con lo cual si eso lo dejáramos allí varios meses, en la madera se bebería todo el sake y no serviría de nada. Pero sí que se deja pues unos 5 días o una semanita, 3 días o así, y el mismo ¿cómo se llama? El mismo bidón del mismo barril se puede utilizar 1, 2 o 3 veces, y si lo utilizamos ya 3 veces, pues igual el tiempo que lo dejamos es un poquito más para que acabe porque digamos la madera ya
perdido propiedades, pero después ya esa barrica se tira, digamos, se descarta, se utiliza muy poco, se utiliza solo un par de veces o así. Y vuelvo a decir, son unos pocos días. Con lo cual aquí no estaríamos hablando de añejar ni de madurar, sino de, yo diría, macerar casi. Y volviendo a lo de los añejos, es un mínimo de 3 años y puede ser en botella, puede ser en la barrica, etcétera. La barrica, perdón, la de metálica, ¿eh? Y entonces los hay también de larga duración que pueden ser, pero larga no es lo mismo que en vino, ¿eh? Por larga se entiende pues, que puedan ser 10 años, 15, 20, 25, ya es mucho en el mundo del sake. A mí hoy me acaban de llegar unos, mira, os los voy a mostrar porque los tengo aquí, me acaban de llegar unos que son de Kobe, que son de la bodega Kenbishi, que es, de hecho es la marca más antigua que existe en Japón. Y bueno, no sé si ir a buscarlos, ¿no? Pero, o si no, imaginaoslos que es de color, tiene un color muy bonito que es como si fuera aceite de oliva, de un color dorado, porque ha tenido una evolución en la botella y tú lo hueles o tú lo catas y parece Jerez, eh, por, por aroma, por untuosidad, por color, por la acidez, etcétera. Parece un Jerez y evidentemente en diferentes matices, ¿no? Pero hay uno, por ejemplo, que tengo que es de, creo recordar que son 15 años y este es más caro, ¿vale? Y es más, es dorado, tiene un color precioso. Y luego otro que son, o que es un cupaje, que siempre hacen un cupaje de entre 10 y 15 años, un cupaje. Bueno, pues la proporción tampoco te la indican, pero igual hacen un poco como si fuera, si me permitís la comparativa, como si fuera una solera, sin ser la palabra solera, ¿vale? Y no se utiliza esta palabra en el mundo del sake, pero digamos que es un cupaje pues, de una más antigua y una más actual. Incluso la gama más sencilla, que es un Onjoso, que también la tengo, de este sake que os digo, la gama más sencilla, que es incluso es una botella de 900 mililitros, es un formato un poco diferente del estándar. Eh, También suele tener un poquito o sea, todos los saques que hace esta bodega, Kenbishi, suelen tener algo de añejo, pero aunque sean nada, un poquito, una poquita proporción, incluso los más básicos. Y a mí me ha pasado que después del COVID, después del confinamiento, yo tenía una botella de esta marca que os estoy diciendo, que es un cupaje que tiene algo de más añejado, pero que es como el sencillito, el básico, el normalito, pero era una producción de antes del confinamiento, ¿vale? Estuvimos ahí encerrados con el confinamiento y tal, pasaron meses, bueno, pues que no tenía distribución, no podía, después pasaron un par de años más, y entonces probé esa botella que era ya antigua, digamos. O sea, en el mundo del sake eso ya es añejo. Y el sake normalmente no se hace, vale, el sake no se hace, ¿no?, para añejar, no se hace para tenerlo como guarda, ¿vale? Pero excepcionalmente ese sake aguantó muy bien. Y luego yo cuando lo serví tenía el mismo color que el de 15 años, digamos, o sea, estaba yo tomándome un sake súper barato, bueno, súper barato, la gama más sencilla, pero como había añejado en cristal, por suerte, porque se alinearon los astros, acabó saliendo un saque, pues como si fuera un saque añejo, digamos, un saque muy bueno. Y ese concretamente sí que creo que puede servir para de guarda, digamos, ¿no? Que yo creo que evoluciona y si evoluciona, evoluciona bien. Pero el saque por norma general no está diseñado para ser añejado. ¿Me explico? O sea, no está diseñado para que tú lo almacenes en tu bodega y lo abras al cabo de 2 años. O sea, normalmente ya lo compras añejado, ¿vale? Pero sí que es verdad que si el que compras ya está añejado, puedes presuponer que te va a aguantar mucho más tiempo en botella y va a evolucionar supuestamente para bien, pero podría ser que evolucionara para mal bien. O sea, desgraciadamente el sake no está pensado o sea, para añejar como tal, pero sí que hay saques añejos que son maravillosos, que son estupendos. Yo lo que sí que os recomiendo es que siempre los guardéis en frío, ¿vale? Y siempre la conservación en frío, antes de abrir, quiero decir, incluso,
se va a mantener mucho mejor. Y si lo podéis guardar en vertical, mucho mejor también, porque se va a oxidar menos, porque se va a exponer menos. Una botella, si la ponemos horizontal, el nivel del líquido se va a exponer más al aire. Entonces se puede oxidar más rápidamente. En cambio, si está vertical, solo se expone la parte del tapón, ¿no? Digamos. Y también con eso, también decir que mucha gente pregunta, "Ay, ¿cómo es que son tapones de rosca?". Sí, son tapones de rosca metálicos. O las botellas grandes son tapones así de presión, pero son de silicona, digamos. No se utiliza, ¿cómo se llama? Corcho. No se utiliza corcho, porque el corcho lo que haría es permitirla que se oxigenara y esto no interesa en el sake, porque en el sake los aromas no son aromas primarios de la fruta, porque no está hecho con fruta, sino que son aromas terciarios de la maduración o de la levadura y, digamos, pueden ser muy volátiles esos aromas. Roger, perdón, O pero sea, estamos en los últimos 9 minutos. Tengo dos ¿vale? preguntas que hicieron. Bueno, Anthony preguntaba sobre, en el caso de los sparkling sakes, si hay algún tipo de clasificación. Y Brian también había preguntado si se podía recomendar tomar el sake caliente. Y la última Vale. pregunta, para terminar, fue de Luis. ¿Ah? eh, ¿Otra que vez? ¿Mañana? quiere saber ¿Hoy? si el ¿Por agua qué? que se adhiere al sake tiene algún tratamiento especial aparte de ser destilada. Si el agua perdón. Si el agua del sake pasa por algún tratamiento especial Ah, aparte de ser destilada. Esas son las últimas 3 vale. preguntas. Vale, pues empiezo por esta del agua. El agua puede ser tal cual, o sea, el agua es súper importante. Normalmente se suele extraer de algún pozo dentro de la propia bodega, es decir, las bodegas se acomodan, se abren en ubicaciones donde hay manantiales para tener un acceso directo al agua, porque os he dicho que el 80% de la botella es agua, pero otro dato que os voy a decir es que 50 veces se utiliza 50 veces más agua que arroz, porque se utiliza también para cocer, incluso para limpiar las botellas, para luego la pasteurización también se utiliza agua, luego para diluir también se utiliza agua, o sea, el agua se utiliza muchísimo, es vital. Es inviable utilizar un agua de importación. De hecho, el terroir del sake, lo más importante quizás sea el agua. Porque el arroz, esto no lo he mencionado, pero aprovecho y lo digo, que el arroz, tú puedes elegir arroz de cualquier región. En la regionalidad, obviamente, hay unas indicaciones geográficas que dicen unas normas, etcétera, pero solo hay dos, la de Tonenumata y la de Hakusan, y la de Harima también, que son muy estrictas con la procedencia del arroz. No, perdón, la de Hakusan no habla del arroz, habla solo del agua. Solo hay dos de las 12 que hay, indicaciones geográficas, solo hay dos que indican que el arroz tiene que ser este arroz de esta región. El resto de indicaciones geográficas simplemente dicen tiene que ser arroz japonés, pero no te especifican de dónde. Otra cosa es que luego la bodega voluntariamente decida utilizar variedades regionales porque sí, porque quiere darle un punto de más regionalidad, etcétera, pero no es obligatorio, digamos, o sea, y de hecho no está mal visto utilizar arroz, de hecho, de cualquier región que te digan, yo utilizo Yamada Nishiki de Hyogo, porque es la más prestigiosa, yo me lo importo, yo utilizo ese de allí. A ver, a mí personalmente, el sake igual me encanta, porque es un producto muy bueno, pero igual si es de otra región muy al norte, que no tiene absolutamente nada que ver con esa otra región de esta variedad que acabo de mencionar, por muy preciada que sea, por muy valorada que sea, yo quizá pues no le acabo de encontrar el sentido que realmente se tomen la libertad de utilizar arroces de todas partes, ¿no? Creo que tiene más gracia cuando intentas reproducir un poco la identidad de cierta regionalidad, ¿no? Entonces utilizas arroces de la región. Pero vuelvo a decir que técnicamente y legalmente puedes utilizar de cualquier zona. Ahora bien, el agua tiene que ser local. Normalmente no se le da un tratamiento especial porque es un agua bastante blanda, que tiene poco calcio y magnesio por norma general,
pero sí que es verdad que hay zonas de Japón que tienen aguas un poquito más duras, pero si lo comparamos con el baremo de la OMS, son aguas duras perdón, blandas o semiblandas. O sea, realmente el umbral de dureza de Japón es muy bajo. Y bueno, sí que se puede llegar a hacer también un cupaje de aguas. En Kobe, por ejemplo, a veces hacen de Nishinomiya, que es una región que está, una ciudad que está al lado de Kobe, y ese agua es muy preciada y es muy famosa, digamos, pues a veces sí que utilizan un poco de parte de aquí con agua de otro sitio, pero no se le da un tratamiento excesivo. Entonces, la segunda pregunta, o la primera, era la de los sparklings. También, esto tampoco está regulado por ley, con lo cual también aquí la respuesta quiere decir que hay de su padre y de su madre, digamos, o sea, hay algunos espumantes que son exógenos, es decir, que el gas carbónico viene de fuera, que le introducen gas carbónico. Este, por norma general, suele ser un sake más humilde, digamos, más popular, más sencillo, más económico, más... Me explico, que lo puedes encontrar en un supermercado para entendernos. Eh, bueno, es divertido, lo tomas, es fresquito, tiene un burbuja, pero la burbuja no se ve tan integrada y se ve más gordita. Y bueno, vosotros podéis reconocerlo, ¿no? Si es exógena o natural, ¿no? Pues, bueno, una es esta, exógena, y la otra sería endógena, o sea, sería porque se le vuelve a añadir levadura y se tapa y se deja que vuelva a haber una segunda fermentación, y es así que es como equivalente al método Champagnat, ¿no? El método tradicional que digamos es por adición de levadura, y entonces cuando abres pues ves que tiene el carbónico natural. Pero esto sería en botella. Entonces, en estas botellas normalmente pues suelen ser a lo mejor, sí que en estos casos puede haber, bueno, de 720, que es el estándar, o también puede ser que se haga con tamaños más pequeños. Yo no lo he visto con tamaños Magnum, por ejemplo, un espumante. Normalmente he visto en 720 o más pequeño. Y luego habían hecho otra pregunta que no recuerdo, se me ha ido ahora, la del agua, la del El sparkling sake y... se recomendaba en alguna Ah, ocasión. importante, sí, la temperatura, ahora me he acordado. Sí, por supuesto, o sea, el sake, de hecho el sake se puede tomar desde 0 grados centígrados hasta 60 o 55. Es quizá la bebida alcohólica que más espectro de temperatura se puede tomar. Pero dicho esto, no todos los sakes son para tomar a cualquier temperatura. Normalmente, yo aquí tenía una pequeña aquí de temperatura del servicio, tienen unos nombres poéticos, cada temperatura, cada 5 grados tiene un nombre muy bonito, ¿no? Pues brisa fresca, rocío floral, etc. Todo esto, pero en japonés. Eh, entonces, normalmente los que son más rústicos, de sabor más como los yumai o sabores más con notas más cereales o así, estos sí que suelen ser más aptos para calentarlos hasta... A mí me gusta pues 40 grados por ahí, que no sea excesivamente caliente, ¿vale? Lo que se conoce como Nurukan. Pero, por ejemplo, los Junmai Daiginjo, estos normalmente son para tomar más frescos, más fríos, entre 10 grados o por ahí. Entonces, calentar un Junmai Daiginjo es casi como un pecado. A no ser que la propia bodega te diga, no, yo he hecho un Daiginjo específicamente para ser tomado caliente. Y entonces son solo contadas excepciones de algunos saques que cuando los calientas, saques, perdón, más pulidos y más aromáticos, que cuando los calientas eh, mejoran. Y ahora os explicaré cuatro conceptos básicos de la temperatura, y os lo explicaré de una forma que lo recordaréis. Y es que cuando sube la temperatura, el dulce se exagera, se enaltece el dulce. Y esto recordar, imaginaros un helado muy frío, que casi no podéis pinchar la cuchara, no sabe a nada, porque está súper frío, pero cuando ese helado se deshace, se derrite, se siente más dulce, ¿verdad que sí? Se siente más sabroso. Pues el dulzor y el umami, cuando sube la temperatura, recordar esto, cuando sube, pues eso, hasta los 40 grados más o menos así, se abren los aromas y se abren los sabores, se nota más dulce y se nota más umami. En cambio, el amargo pasa al revés. Cuando baja la temperatura, el amargo sube, se siente más intenso. Y para que recordéis esto, pensad en una taza de café.
un café recién hecho, recién calentito, está muy rico, pero cuando ya se enfría, se amarga, o un té se amarga. Cuando baja la temperatura, pues recordar esto también. Entonces, esto se puede ajustar la temperatura, podéis utilizarla para modular un sake, por ejemplo, o podréis ver un sake más seco, pues si lo servís más fresquito, más a 0, 5, 10 grados, se sentirá más seco y lo disfrutaréis mejor. En cambio, pues no sé, un sake muy sabroso, pues quizá sí que lo podéis calentar un poco más y digamos ese sabor sabroso positivo pues se realzará, ¿no? Entonces, bueno, mientras tengáis estos conceptos claros, luego la clave está en jugar y cada uno que haga prueba y error, ¿no? Aquí, por último, os quería mostrar aquí para que os descarguéis esto. Si entráis en mi página web, en comerjapones.com, /como, solamente hace falta que pongáis la primera palabra, ya os llevará a cómo disfrutar del sake, ¿vale? Que es este PDF que podéis descargar, que es de la Asociación de Bodegueros de Sake y Shochu de Japón, que yo he participado en la versión en español, en cómo traducir los conceptos o cómo traducir ciertas explicaciones. Y aquí, por ejemplo, habla también de las temperaturas de servicio. Y normalmente los sakes suele venir en la etiqueta, suele indicarte la temperatura sugerida. Ya te lo suele decir. Te sale este icono, a ver, te sale este icono de aquí que dice, aquí, este icono que quiere decir dos círculos, bueno, claro, es que está en japonés, pero a la izquierda quiere decir frío y dos círculos quiere decir, sí, muy buena recomendación. En frío este sake estará muy bueno. Temperatura ambiente, dos círculos quiere decir, sí, muy bien. La temperatura ambiente estará muy bien. Nurukan quiere decir 40 grados. Un círculo quiere decir, bueno, bien, sí, pero no tan bien como las otras, ¿vale? Tú mismo. Yo te recomendaría súper frío o temperatura ambiente, pero si quieres templado, bueno, también está bien, pero no tan bien. Y este ya, el de más a la derecha, quiere decir ardiente, o sea, ya 55 grados o por ahí, Atsukan, y el triángulo te dice que no lo calientes porque lo vas a matar, o sea, lo vas a destrozar. Entonces, normalmente en la etiqueta a veces te lo ponen a veces. Lo que pasa es que a veces, si es de exportación, te ponen otra etiqueta encima que te lo tapan, que no lo ves, o a veces no te lo ponen directamente. Pero bueno, tenéis que preguntar al distribuidor y decir, oye, la bodega que recomienda, este sake cómo recomienda, a 15 grados, a 5 grados, a tal, para calentar o no. Y bueno, y nada, y aquí pues os recuerdo nuevamente el Oishi, que es el diccionario donde podéis buscar. Esta, por ejemplo, es la definición de sake, que tiene 2 páginas, y luego podéis ir viendo cada palabra en negrita, podéis ir profundizando y buscando nuevamente cada uno de los términos para ver lo que es. Y bueno, desde aquí, comerjapones.com/Oishi, también podéis descargar algunas páginas de interiores. Y nada, bueno, y recordaos esto, que me podéis localizar en Instagram, en Twitter y en Facebook como Comer Japonés. Y nada, pues encantado de seguiros también y de responderos si queréis por Twitter o por Instagram o Facebook o así. Encantado también de poder atenderos. Y nada, espero que haya servido para inspiraros, para que os entren ganas de descubrir un poquito más o de probar más cosas o de ver el sake desde otro punto de vista, ¿no? Entendiendo también que hay diferentes tipologías, ¿no? Pues como el turbio, ¿no? El nigori o bueno, pues los que hemos ido viendo, ¿no? El funaguchi, el de la lata, que es namagenshu, etcétera, pues cada uno tiene una particularidad y una... Ah, por ejemplo, el de lata no lo calentéis, por favor. El de lata no, el de lata es para que se preserve, que está sin pasteurizar. Sin pasteurizar quiere decir que no lo han puesto a 60 grados para detener la fermentación y tal, sino que lo han querido dejar lo más fresco posible. Claro, si tú luego vas y lo calientas, estás yendo en contra del concepto de lo que habían hecho con ese sake. Me explico, que era un sake sin pasteurizar. Entonces, ese es mejor, mucho mejor, bien fresquito. Y también otra recomendación que os haría es que primero, ante la duda, lo sirváis primero súper frío, 5 grados o por ahí, lo probéis, oye, me encanta,
y luego esperéis a que a la copa vaya evolucionando un poco la temperatura, lo volvéis a catar y decís, uy, pues ahora lo siento más redondito, lo siento más tal, o luego a lo mejor se calienta un poquito demasiado y dices, uy, ahora me vienen aromas desagradables, o lo siento muy ácido, lo siento muy potente. Vale, pues me tengo que acordar que este me gustaba más fresquito. Os recomiendo eso que probéis, porque realmente el sake, dependiendo de la temperatura de servicio, cambia mucho, ¿eh? Parece un sake completamente diferente a veces. Un mismo sake en una misma copa, de frío a temperatura ambiente o caliente, son tres saques completamente diferentes. Y Roger, muchísimas gracias en verdad por el tiempo que nos dedicaste, bueno, esta tarde para ti, esta mañana para nosotros. Creo que fue bonito que, bueno, todas las personas que pudieron participar puedan quizás darse la oportunidad de descubrir lo que hay atrás del sake y también hacerlo partícipes de sus propuestas líquidas en sus lugares de trabajo. No importa que no sea un restaurante que tenga un formato Nikkei o asiático, pero ver la versatilidad de la bebida como tal y también mostrarlas en las armonías sería muy lindo para poder difundir esta bebida. Así que 1.000.000 de gracias, de verdad, por todo el tiempo, las explicaciones creo que fueron muy concretas y claras para esta primera fase que ha sido una introducción. muy bien, pues me alegro. Pues muchas gracias a todos y nada, pues nos vemos por ahí. Venga, pues un saludo. Nos Gracias. vemos en un próximo webinar que te prometemos de saque. Vale. Venga, Gracias. pues nos vemos. Por Chao, haberse chao. conectado. Que tengan lindo día. Igualmente. Hasta luego. Chao, Gracias. chao. 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 Qué flor de verano.